Un hermosísimo lugar del México de ayer hoy se encuentra bajo los escombros. Un sitio que marcó la vida nocturna de lo que en aquel entonces era el Distrito Federal, pues ya no existe más y se trata del centro de espectáculos, o se trataba más bien del centro de espectáculos El Patio. Y fíjate que me encuentro ahorita recorriendo una calle que es muy bonita, que es la calle de Bucareli, porque precisamente a la vuelta en la calle de Atenas número 9, pues se encontraba este emblemático lugar. Te voy a llevar allá porque fíjate que hace pues un tiempo, a principios de junio, pues resulta que este lugar se derrumbó por completo. Ya no existía, desde luego, bueno, sí existía, pero ya no fungía como tal, como centro nocturno. Pero mira, estaba por ahí la marquesina y de hecho al final de este video te voy a dejar un capítulo donde precisamente pues estuve en distintos lugares de los espectáculos tan bonitos que había en la Ciudad de México y que dejaron de existir. Y entre ellos pues se encontraba El Patio, que si bien, como te digo, ya como tal no funcionaba, cuando menos existía una marquesina que pues hoy está total y absolutamente derrumbada. Bueno, y mientras caminamos hacia este lugar te comento que su inicio, mis queridos amigos, se remonta a los años 30, cuando Vicente Miranda y Conchita Vélez, bueno, ellos tenían un restaurante, una especie de centro nocturno que se llamaba El Retiro, donde acudían los cantantes más importantes de aquella época, como Don Pedro Vargas. Digo, si tú eres millennial seguramente no tienes ni la menor idea de lo que te estoy hablando, pero Don Pedro Vargas era un cantante, bueno, muy famoso en aquella época, y también el maestro Agustín Lara. Y resulta que Don Vicente Miranda, pues era una persona muy querida en lo que era el medio artístico, en el medio empresarial, y era muy amigo de un señor que en ese entonces era importantísimo, que era Don Emilio Azcárraga Vidaurreta. A ver, ahí te va la historia. Emilio Azcárraga Vidaurreta es papá de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre, abuelo del actual presidente de Grupo Televisa, que es Emilio Azcárraga Gallán. Bueno, pues resulta que este compadre, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, abrió este lugar llamado El Patio Andaluz, así le puso. Pero mira, era un señor muy ocupado, tenía mucha chamba, tenía muchísimas actividades, porque pues andaba abriendo su televisora, que a la postre y a la larga se convertiría en Televisa. Bueno, pues entonces él no podía hacerse cargo de este changarro, de este lugar, y se lo vendió entonces a don Vicente Miranda y a Conchita Vélez, quienes le pusieron y le quitaron el nombre de Andaluz y le dejaron únicamente el nombre del Patio. El 12 de octubre de 1938 se inaugura ya oficialmente el centro de espectáculos El Patio. Y fíjate que la cena, híjole, fue de lo más lujoso. Se llamaba Menú de Reyes. Para que te des una idea, fue el mismo que el presidente de Francia, Albert Lebrun, ofreció a los reyes de Inglaterra, Jorge VI e Isabel, en su visita a los Campos Elíseos en julio de ese mismo año. Los comensales, ¿qué crees? Disfrutaron de una serie de platillos realmente exquisitos. Mira, te lo voy a leer por acá, nada más para que te des una idea del menú de aquel entonces. Degustaron platillos como medallón de langosta y espárragos en salsa chantilly, marinados con 3 vinos franceses y champaña. Incluso el lugar, El Patio, se aromatizó con perfume de la Presse Minute. No conozco de perfumes, no sé, me imagino que es algo muy fino, de la marca Floral. El costo del cubierto, de ese cubierto que incluso llegaron a probar los reyes, ¿de cuánto crees que era en aquel entonces? A ver, haz de cuentas, haz un cálculo y si quieres déjalo en los comentarios. Pero bueno, te lo comparto y te lo adelanto. El costo del platillo en ese entonces era de 20 pesotes. Claro, 20 pesos pues era un dineral, era muchísimo dinero. La comida, precisamente, mis queridos amigos, pues era como parte del gancho para atraer a los clientes a este centro nocturno, al Patio. Se servían pues obviamente carnes finísimas, vinos finísimos, cortes carísimos y demás. Entonces pues, a la gente le encantaba venir a comer fino, a comer rico, a comer caro. Y fíjate que uno de los platillos que se servían y que era como que parte de la especialidad de la casa, pues ¿qué crees? Que era el caldo tlalpeño. Tiene muchas versiones de quién lo inventó, dónde se inventó, pues obviamente dicen que fue en Tlalpan, pero precisamente una de estas leyendas se le atribuye a don Vicente Miranda, quien dicen que él fue el creador del caldo tlalpeño y que era uno de los platillos que se servían en este centro de espectáculos, El Patio. Y te comentaba al inicio de este video que en algún momento estuve, de hecho, aquí muy cerca en esta marquesina, precisamente haciendo un video acerca de todos los centros de espectáculos, teatros y demás, que pues en algún momento vieron su gloria y eventualmente pues terminaron cerrados. Y mira, esta es la calle de Atenas número 9. Híjole, la verdad, qué tristeza da. La verdad sí sentí feo, te quiero confesar. Mira, pues ahí vemos la marquesina total y absolutamente derrumbada de lo que en algún momento fuera uno de los centros de espectáculos más importantes de aquel entonces Distrito Federal,
hoy Ciudad de México, y mira, híjole, la verdad es que sí se siente feo. Digo, yo tuve la dicha de conocerlo, tuve la dicha de estar dentro de este lugar. Verlo de una manera ya como pues abandonada y todo, sí me conmovía, pero ver así ya la marquesina sí se siente feo. Mira, incluso pues esta era la entrada, esta es la calle de Atenas, el número 9, y esta era la entrada. Por esta entrada circularon personajes de verdad famosísimos. En 1940 el patio tuvo cambios importantes. En el escenario se instauró la icónica concha acústica y una plataforma eléctrica de 6 metros de largo por 2,30 metros de ancho, que era retráctil y se guardaba después de cada presentación para dar lugar a la pista de baile. O sea, esta plataforma tocaba la orquesta y ahí estaba, y de pronto decía, pues va a empezar el bailongo, vamos todos a darle al baile, a pulir el piso, y entonces la plataforma se retraía por completo y daba pie a una pista de baile. La música era amenizada por 2 orquestas que se turnaban en una plataforma giratoria dividida por una cortina para ofrecer música de manera ininterrumpida. No se acababa la música, no se acababa el bailongo, acababa una orquesta y empezaba a tocar la otra orquesta para que nunca te quedaras sin música. El lujo, la exclusividad y la oferta gastronómica se complementaron con las presentaciones de las estrellas más importantes de la época, como pues Tintán, Pedro Vargas, Los Panchos, Lola Beltrán, en esa primera época de gloria. Y te voy a decir por qué. Tuvo una primera época de gloria, una etapa de gloria, y luego tuvo otra segunda etapa de gloria. Y aquí es el momento de hacer una pausa para decirte que si este video te está gustando, bien de alguna forma te está siendo de utilidad, pues ya lo sabes, regálame un like, una manita arriba. Ya que andas por ahí, pues una suscripción a este canal de YouTube. Es muy fácil, solamente tienes que picarle al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Y pues también, ya que andas por ahí, activa la campanita de notificaciones para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Para ti es total y absolutamente gratuito, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Y es que resulta que fue don Vicente Miranda quien, pues como te platiqué, abrió este centro nocturno, pero realmente fue Mario Vélez, su sobrino, quien se encargó de darle un gran y enorme impulso a este lugar. Mario Vélez era un chavito de 18 años y entonces él se quedó con la administración del patio. El señor Miranda falleció en 1951 y Mario, como te decía, con solo 18 años de edad, pues tomó el control administrativo. Claro, siempre estuvo bajo la tutela de su tía y llevó al escenario, trajo a este mismo lugar a estrellas internacionales. Y hay nada más para que te des un quemón de quién llegó a visitar este lugar. Personalidades importantísimas internacionales. Podemos hablar, por ejemplo, de Walt Disney. Imagínate, el mismísimo Walt Disney estuvo aquí, pasó por aquí. También estuvieron pues María Félix, Orson Welles, Marilyn Monroe, Gary Cooper, David Rockefeller, artistas también muy importantes de la época como Diego Rivera y Frida Kahlo. Ponte a pensar que cuántas personalidades pasaron por esta calle donde hoy te estoy trayendo a través del video. Se estacionaron aquí seguramente en algún lugar muy cercano e ingresaron al centro de espectáculos El Patio, que en ese entonces pues era un lugar famosísimo de la vida nocturna de la Ciudad de México. Claro, si tenías billete también, hay que reconocerlo. En 1968 pues El Patio pasó por una etapa como de crisis económica. Entonces lo que ocurrió es que Mario Vélez se lo renta a Francisco Aguirre. ¿Quién es Francisco Aguirre? Pues es el dueño de Grupo Radio Centro. He escuchado muy malas cosas de Pancho Aguirre. Le quitó la chamba a José Gutiérrez Vivó, se dice que fue por orden presidencial de Vicente Fox. Nino Canún, un importante comunicador de México, dijo que don Francisco Aguirre le quedó a deber una millonada. Finalmente Francisco Aguirre le renta El Patio a Mario Vélez. Dicen que ya en una compra medio hostil, así como medio gandalla, finalmente él se queda con El Patio y en 1969 pasa a ser propiedad de Francisco Aguirre. Ahora bien, también hay que reconocer que realmente le dio otro impulso, como que le renovó los bríos al patio, porque, a ver, 1970, José José interpreta en el Festival de la OTI la canción del Triste, del maestro Roberto Cantoral. A la gente le encantó la magistral interpretación que en ese entonces el joven José José realizó de esta canción. 4 meses después de ese festival de la canción OTI, y donde José José como que se catapultó a la fama, pues
por primera vez pisó este lugar, pisó el centro de espectáculos El Patio. Entonces, bueno, pues ya después don Francisco Aguirre aprovechando, bueno, quizá no aprovechándose, pero sí capitalizando, vamos a decirlo así, un poquito de esa fama de José José, pues él tuvo muchísimas presentaciones. Pero mira, este lugar también lo pisaron pues Angélica María, Lucha Villa, Pedro Vargas, Thalía, Juan Gabriel, Emanuel, Los Panchos, Lucía Méndez. Y el lugar mantuvo una inmensa y una gran popularidad durante los años, bueno, durante la década de los 70s y los 80s. Pero bueno, como bien dicen, todo por servir se acaba, y pues eventualmente los jóvenes de la época empezaron a buscar ya otros conceptos de diversión, otros conceptos de entretenimiento. Ya no les llenaba el venir, el sentarse a cenar, cena de 4 tiempos, echarse un drink y ver a su cantante favorito, sino ya buscaban como que otro tipo de conceptos de diversión, los famosos antros, las discos de aquel entonces, los conciertos en distintos lugares, y pues eso comenzó con el declive del centro de espectáculos El Patio. La última cantante en presentarse en este lugar fue nada más ni nada menos que Lupita D'Alessio. Esto fue en 1994, y en ese año, pues, ¿qué ocurrió? Que en la marquesina se colocó un letrero donde se anunciaba que próximamente cantaría nuevamente el príncipe de la canción, José José. O sea, como que se cerró de forma momentánea, como que iban a hacerle algunas remodelaciones, como que iban a tratar de relanzarlo. Pero ¿qué crees? Que este relanzamiento jamás llegó, y el centro de espectáculos El Patio cerró sus puertas para siempre. Ahora bien, años después, ya en el abandono, hubo un incendio. Mira, he buscado por ahí, yo no recuerdo personalmente la fecha exacta, y aunque he buscado por ahí, algunos dicen que fue en el 2022, pero la verdad, no tengo idea cuándo sufrió un incendio. Pero bueno, ya después, pues obviamente después del incendio, de quedar abandonado, pues este lugar estuvo aquí durante muchos años, y bueno, pues quedaba la marquesina. Y resulta que el 3 de junio pues comenzó ahí a hacerse un proceso de demolición en el interior del lugar, pero pues yo no sé la verdad qué pasó, se les fue la mano. Vayan ustedes a saber qué ocurrió. El chiste es que de pronto pues la marquesina se vino abajo, cayó sobre un auto, cayó sobre un autobús. Se dice que el autobús presta servicios a la Secretaría de Gobernación, que pues es su vecino que está aquí en la parte de enfrente. ¿Qué van a hacer aquí? Yo no lo sé, no tengo idea. Sí dudo muchísimo que hagan algo similar a lo que ya existía, porque mira, pues hoy como que el concepto, y por cuestiones seguramente de también todo el dineral que se maneja cuando viene algún cantante de talla internacional, pues es la multitud, las masas. Hablamos de lugares como lo que es el Foro Sol, como lo es la Arena Ciudad de México, el mismo Auditorio Nacional, donde, bueno, pues mira, el concepto de diversión es total y absolutamente diferente, porque pues ahí llegas, finalmente te sientas o te paras y estás de pie aplaudiendo a tu cantante favorito. Ya lugares como este, yo me atrevería a decir que ya nada más existen sitios como el Lunario, que está a un costado del Auditorio Nacional. Si tú recuerdas otro, si tú crees que existe otro concepto como este, pues déjalo y compártelo aquí abajo en la caja de comentarios. Realmente me encantaría visitarlo y me encantaría acudir a un lugar como ese. Pero bueno, mira, la diversión ha cambiado y pues es lo de hoy y es lo que hay. Digo, yo como te compartí hace rato, sí me tocó realmente estar aquí adentro por cuestiones de trabajo. Pues la verdad, te quiero confesar, era un lugar caro. No te voy a presumir de algo que no tenía, para qué soy presumido si no es cierto, pero sí hacían de pronto presentaciones de prensa, o pues debido a nuestro trabajo en la radio, pues sí nos llegaban a invitar. Entonces, bueno, yo tuve la fortuna, el honor, pudiera decir, de pasar, de sentarme y de disfrutar de varios cantantes, de varios espectáculos que se presentaron en algún momento en este lugar. Oye, pues si este video, si este capítulo de alguna forma te fue de utilidad o te gustó, pues ya lo sabes, regálame un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Pues este, mis muy queridísimos amigos, es mi México mágico. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.